Hola, buen día muchachos. Iniciamos con nuestro primer bloque, que es el bloque 1, conceptos introductorios. Es muy importante aclarar que este bloque 1 lo vamos a subdividir en dos: conceptos introductorios y lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a iniciar con esta pequeña imagen donde les muestro pues la sonda espacial Rosetta, esta sonda enviada por la Agencia Espacial Europea, que fue lanzada el 2 de marzo del 2004 para estudiar el cometa Churyumov-Gerasimenko. Bueno, esta sonda espacial pues a final de cuentas tuvo contacto con este cometa, ¿sí? Y esta obra de ingeniería, por citarlo así, nos permitió pues vamos a decirlo, un pequeño módulo llamado Philae. Este módulo se postró sobre la superficie del cometa el 12 de noviembre de 1914. Podemos decir que pasaron casi 10 años para que esto sucediera. Entonces es una de las grandes proezas que ha hecho la física con tal de entender pues qué es lo que sucede en nuestro entorno, ¿sí? Esta sonda espacial pues tiene la finalidad de comprender cómo se formó nuestro universo, cómo se formó nuestro sistema solar. Esta es la finalidad. Bueno, siguiendo, en el bloque 1 de conceptos introductorios, vamos a iniciar con estos temas, que son 9 los que tenemos: historia de la física, ramas de la física y su impacto en la ciencia y tecnología, la física y el método científico, la necesidad de medir, sistemas de unidades, notación científica, múltiplos y submúltiplos, y conversión de unidades. Son los temas que vamos a desarrollar en este bloque 1 de conceptos introductorios. Bueno, iniciamos primero. ¿Qué es una ciencia? Una ciencia significa, que viene del latín, que significa conocimiento. Este conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Con esto quiero decir que hoy vemos, en el caso de las vacunas muy mencionado, ¿sí?, que es un conjunto de conocimientos que han partido a partir de la observación y el razonamiento. También hemos llegado a tener demasiada ciencia en diferentes campos, ¿sí?, estudiando la astronomía, estudiando la bacteriología, infinidad de ciencias que tenemos, y todo es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. La física, que viene del latín, que significa naturaleza, pues es una ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía, la materia, tiempo y espacio, y las interacciones entre estos 4 conceptos entre sí. La materia física nos permite entender un fenómeno muy natural, como lo que es un eclipse, ¿sí? Y estos eclipses hoy sabemos que nosotros se pueden predecir, y al predecir sabemos cuáles son las causas, qué es lo que sucede, ¿sí?, gracias a científicos que han hecho cálculos, y esto nos ha permitido comprender mejor nuestra naturaleza, comprender los fenómenos que suceden y no dejarlos a que estos fenómenos pues son, vamos a decir, donde interviene alguna deidad, ¿sí? Bueno, seguimos. La historia de la física comienza desde luego en las culturas, en las primeras culturas que tenemos. En el caso de la cultura mesopotámica, la egipcia, la china, ¿sí?, todas ellas desarrollaron conocimientos en la física. En nuestro país, pues la cultura, por hablar de la cultura maya, pues fue una cultura que se enfocó mucho en el movimiento de los astros. Prueba de ello que tenemos un reloj, un calendario muy certero que nos permite predecir eclipses, que también al mismo tiempo nos permite, este calendario nos permite entender la naturaleza. Y tener un calendario era de vital importancia, porque nos podía decir cuándo era la temporada de lluvias para poder sembrar. Entonces los mayas sabían bien el movimiento de los cuerpos celestes, y esto les permitió entender, conocer, tener grandes conocimientos de astronomía. Bueno, seguimos. La historia de la física también nos ha permitido que a través, con el paso de los años, hemos generado máquinas de vapor. Estas máquinas de vapor también hoy tenemos motores eléctricos, pero todo este conocimiento que se ha ido apilando poco a poco ha permitido el desarrollo del ser humano. Y este desarrollo del ser humano, pues imaginemos, hoy con los motores nos podemos desplazar, o qué trabajo no pueden hacer los motores que nos permiten ayudar mucho en las labores de nuestra casa. Y no solo de la casa, sino de las industrias también.
Bueno, entonces también les decía, esta física, aquí tenemos una imagen de lo que es la parte derecha superior, cómo es un motor de 4 tiempos, cómo es que funciona un motor, ya sea de gasolina, ya sea de moto o de coche, ¿sí? En la primera imagen tenemos un solo pistón, donde se vemos claramente cómo es su funcionamiento: admisión, compresión, explosión y la salida de los gases, ¿sí? En la parte de abajo pues tenemos ya 4 cilindros, donde es un motor ya más grande, donde cómo es posible que la gasolina simplemente la utilizamos para producir una explosión y esta pueda producir movimiento, y esto hace que un coche pues a final de cuentas se desplace. Tenemos un grifo, cómo nosotros podemos hacer obtener agua, ¿sí? Simplemente haciendo una fuerza en una palanca y sacar agua de profundidades. O también la imagen que tenemos arriba de lo que es el principio de Pascal, que es el funcionamiento de lo que es un gato hidráulico. Y un gato hidráulico, pues imagínense la gran cantidad de fuerza que nosotros podemos aplicar y levantar cosas muy pesadas. Bueno, en la historia de la física hemos tenido físicos muy destacados. Uno de los primeros que podemos iniciar en la física pues es Aristóteles, ¿sí? Aristóteles fue un científico, ¿sí? que sugirió un sistema geocéntrico. Sistema geocéntrico significa pues que la Tierra era el centro del universo. Hay que aclarar aquí pues que considero yo que faltó uno de los primeros pensadores en la física, o un primer físico, que es Arquímedes. Considero que Arquímedes debió haber estado en esta lista, en esta línea del tiempo, ¿sí? Pero bueno, Arquímedes no está, pero también Arquímedes considero que fue un gran científico que, bueno, considero que es la primera mente brillante que tuvo el campo de la física. Después vino un modelo heliocéntrico sugerido por Nicolás Copérnico. Este modelo heliocéntrico es donde se proponía que el Sol era el centro del universo. Desgraciadamente Copérnico pues no lo publica, pero antes de morir. Entonces es cuando entra aquí Galileo Galilei, y él sí pregona a los 4 vientos que Nicolás Copérnico tenía la razón. Además, Galileo Galilei le gustaba mucho comprobar, pues ahora sí que era como un cazador de mitos, como la que vimos en la tele, un programa de la tele. Se dedicaba a comprobar si eso era cierto o eso era falso. Y Galileo Galilei pues derrumbó prácticamente el sistema geocéntrico propuesto por Aristóteles. Es por esa razón de que Galileo Galilei fue condenado a la muerte mediante la guillotina, todo por aceptar las ideas del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico, ¿sí? Bueno, después tenemos a otro científico muy importante, que es por el año de 1571 hacia el año que muere, 1630, que son las leyes de Kepler o Johannes Kepler. Este señor desarrolla 3 leyes muy importantes, que es la que nos permite entender el movimiento de los astros. Después viene este filósofo conocido como René Descartes, que nos nos invita más que nada a reflexionar, ¿sí? Reflexiona, pienso y luego existo. Después viene este señor llamado Christian Huygens, ¿sí? Donde habla de la teoría ondulatoria de la luz, ¿sí? Habla este señor de esta teoría, ¿sí? Después considero que es el más grande físico de todos los tiempos, que es Isaac Newton, donde desarrolla este señor las leyes de la gravitación universal. Y estas leyes son las que todavía están vigentes y rigen, pues ahora sí que nuestra naturaleza, nuestra física, ¿sí? Bueno, Gottfried Leibniz, introdujo lo que es el sistema diferencial. Hay un pleito ahí pleito casado que tuvo con Newton, donde quién es el creador de lo que ustedes están llevando ahorita, del cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿sí? Y pues prácticamente el cálculo integral pues lo desarrolla pues Isaac Newton, pero bueno, los créditos están más hacia Newton que hacia Leibniz. Bueno, y así vienen los científicos hasta llegar a uno muy conocido. Bueno, el siguiente conocido es Roberto Hooke, que desarrolla la ley de Hooke, pero es principalmente hablar de los resortes, ¿sí?
Edmund Halley, un científico muy conocido que aportó mucho para el desarrollo de Newton, que es el que descubre el movimiento del cometa Halley, que lleva su nombre. Y aquí viene algo muy importante, los últimos dos científicos, Maxwell, ¿sí? James Clerk Maxwell desarrolla lo que es la teoría electromagnética. Gracias a los trabajos de Maxwell, pues hoy lo que conocemos como ondas electromagnéticas o toda nuestra tecnología basada en comunicación inalámbrica, pues es gracias a Maxwell. Gracias a él, pues tenemos Wi-Fi, telefonía celular, radio, todo lo que es inalámbrico es gracias a Maxwell. Y por último, Albert Einstein. Albert Einstein, que es podemos decir que el creador de la teoría de la relatividad, ¿sí? Y este señor pues también tiene grandes aportaciones que hacen. Su último descubrimiento, ahora sí que la comprobación de son las ondas gravitacionales. Pero en sí, Albert Einstein es considerado también un gran pensador, el último de los pensadores que ha aportado la física. Bueno, seguimos. La física se divide en dos principalmente, en la física clásica y la física moderna. La física clásica pues le llaman así física de Newton, donde vamos a encontrar la mecánica, que se encarga del movimiento de los cuerpos, termología y termodinámica, es hablar del calor, ¿sí? Cómo el calor también se desplaza o cómo se mueve, hidrostática y hidrodinámica, el hablar de los fluidos, qué pasa con ellos, ¿sí? Cuando están quietos, que es hidrostática, y cuando se mueven, que es hidrodinámica. El hablar de ondas, que es hablar de acústica, de óptica, es hablar de la luz, electromagnetismo. Todo esto se considera, son algunas ramas, aclaro, algunas ramas de la física clásica, ¿sí? Bueno, y por otro lado tenemos la física moderna, o también llamada física de Einstein, donde tenemos la física atómica, la física nuclear, la física de partículas, la física del estado sólido y astrofísica. El hablar de física atómica es hablar de lo que hay internamente en el átomo. Hoy se ha buscado los científicos encontrar cuál es la parte más pequeña que tiene el átomo. Sí, han encontrado que ya no son las partículas subatómicas, ¿sí? Por hablar de protón, electrón y neutrón, simplemente ahora nos hablan de los quarks, que son las partículas que componen este tipo de partículas subatómicas, ¿sí? Bueno, seguimos. La física tiene relación pues con todas las materias, como en este caso con biología, genera biofísica. Y en biofísica, pues, ¿qué podemos entender? Simplemente, por hablar, entender cómo funciona el impulso nervioso. El impulso nervioso, recordemos que es electricidad que sucede en los seres vivos, y como en los seres vivos generan pensamientos, ¿sí? La física y la química, físico-química, ¿qué pasa cuando las sustancias pues liberan calor? Por hablar en este caso, ¿sí? Es una de las tantas ramas que sería la físico-química, que es hablar de calor. Física y astronomía, pues simplemente el hablar cómo los astros se mueven, ¿sí? Basados en el movimiento de los cuerpos, en las leyes de Newton, por citar en algún caso. La física y la geología habla de geofísica, nos permite entender pues qué pasa en nuestro planeta Tierra, qué es lo que sucede con estos movimientos internos que hay, y pues nos permite entender, o también más entender cómo se originan los famosos sismos o temblores. Y física y matemáticas, pues esta rama llamada física y matemática, gracias a estos cálculos, nos permite entender y predecir que estos fenómenos pueden suceder, ¿sí? Y a final de cuentas, en algunos casos los podemos predecir. Bueno, seguimos. La física y su impacto en la ciencia y la tecnología. Bueno, gracias a la física, el impacto que ha tenido en la ciencia ha sido grande. Hoy, gracias a la física, construimos puentes, simplemente hablar de una carretera, ¿sí? Uno de los primeros inventos que nos permitió comunicarnos. Hoy tenemos redes inalámbricas, pues las que desarrollaron en las ecuaciones de Maxwell, y tenemos un mundo prácticamente comunicado, que a través de las redes sociales, pues hoy cualquier cosa que pasa rápidamente nos enteramos, ¿sí? Construimos edificios muy altos, como los que vemos ahí en esta imagen, que son las Torres Petronas que se encuentran en Kuala Lumpur, ¿sí? Entonces, hoy gracias a la física, o gracias al estudio de la física, podemos entender en la salud. Simplemente una aplicación que damos es el ultrasonido. ¿Cómo podemos ver internamente cómo está el bebé? ¿Sí? Y todo gracias al estudiar lo que es el sonido, ¿sí? Entonces, gracias a la física podemos ver que
su impacto en la ciencia y la tecnología pues ha permitido entender pues muchos campos, muchas áreas, tanto de la salud, ¿sí? Y no se diga el estudio de otros planetas, como hemos mandado sondas espaciales a otros planetas, ¿sí? Como aquí vemos este artefacto llamado el Mars Rovers, un artefacto mandado de la NASA para estudiar el planeta Marte. O por hablar de Juno, ¿cómo se llama? Una sonda espacial que se fue enviada para estudiar el planeta Júpiter, o la sonda Cassini también, para hablar de ellas. Bueno, siguiendo, la física, ¿para qué sirve? Pues principalmente, como les decía, nos permite entender los fenómenos naturales, y al entender los fenómenos naturales pues nos permite predecirlos, y en algunos casos pues poder salvar vidas, como el caso de los huracanes o tornados. Los huracanes o tornados podemos predecir cuáles serían sus trayectorias, y gracias a eso podemos alertar a la gente y salvar vidas, ¿sí? En el caso de los volcanes, el caso del Popocatépetl está monitoreado las 24 horas del día, con la finalidad de que si algo llegara a pasar en el Popocatépetl podrá salvar vidas, ¿sí? Los eclipses, antes que se creían que eran pues la influencia de los dioses, ¿sí? Hoy sabemos que simplemente es el movimiento de un astro que cubre al otro y se genera una sombra. Estudiar la electricidad, estudiar las auroras boreales, la verdad, todo esto tiene que ver que la física nos permite entender nuestra naturaleza, y al entenderla significa tener un mayor conocimiento, y desde luego ganamos todos los seres humanos el conocimiento que se está generando. Bueno, por mi parte es todo, nos vemos la próxima clase.